La democracia, por su propia naturaleza, no admite atajos. Joe Biden quiere aprobar una ley federal que consiste en facilitar el derecho al voto a todos los norteamericanos. Y ello debido a que una serie de estados republicanos, la mayoría sureños, están ejerciendo malas prácticas electorales, en el sentido de que o están aplicando, por un lado, lo que se llama el gerrymandering, que es el diseño de los distritos electorales en función de sus intereses, o incluso están llegando a restringir los derechos al voto de determinadas minorías. Los demócratas alegan al sufragio universal como un concepto que no solamente tiene que estar escrito en un papel, sino que tiene que tener efectos prácticos que se pueda llevar a la práctica, y los republicanos alegan también que ese sufragio universal necesita de una serie de cautelas, pues, para que no haya un fraude de ley, no un fraude electoral. Todos sabemos que la política, porque nos lo enseñó Maquiavelo, pues consiste en la lucha por el poder, y cada uno de los dos partidos, yo creo que uno con unos fines en este caso más loables que el otro, pues luchan por sus propios intereses y arriban el ascua a su sardina. La cuestión es que Biden, para aprobar esta ley, o los demócratas, necesitan el 60% de los senadores, es decir, del Senado, una mayoría muy cualificada. Y esto es debido a una práctica que luego devino en reglamento dentro del Senado, que se llama filibusterismo y que consiste en que la minoría puede entorpecer, obstaculizar el proceso, la tramitación legislativa de una ley propuesta por la mayoría, hasta el punto de dejarla en un camino sin salida, es decir, hasta el punto de que no llega a ver la luz. Para la mayoría de las leyes importantes hace falta este filibusterismo, es decir, se puede utilizar este filibusterismo. Se hizo en su día, en el siglo XIX, se aprobó porque se pensaba que de esta manera, cuando no había tantísima lucha partidista, pues iba a robustecer el debate y a generar grandes consensos, sobre todo para las leyes más importantes. Pero Biden lo que quiere hacer ahora, precisamente, es aprobar una ley o un reglamento, un nuevo reglamento en el Senado que limite el filibusterismo, de tal manera que entonces se puedan aprobar las leyes con una mayoría absoluta no cualificada, es decir, con el 50%, es decir, 51% de los senadores. Para modificar este reglamento no es necesario el 60%, no es necesario, no se podría aplicar el filibusterismo, es decir, que con esos senadores sería suficiente, y los tiene, porque tiene 50 senadores, esto siempre en el bien entendido, porque allí los diputados y los senadores, como siempre decimos, son libres, tienen conciencia, tienen libertad y actúan como quieren, pero en principio, vamos a decir, un fin loable, que es la aplicación efectiva del sufragio universal, probablemente podría contar con todos los senadores. Y como el vicepresidente del gobierno en Estados Unidos, a su vez, es el presidente del Senado y a su vez tiene voto cualificado, en este caso Kamala Harris, pues podría tener ese voto de calidad y hacer aprobar esa modificación del reglamento del Senado. Pero la cuestión ya no es si Biden lo va a conseguir convenciendo a sus senadores o no, sino si debe perseguir este fin con este procedimiento. Porque la democracia está basada prácticamente en dos grandes cuestiones, en tres si se quiere: en la representatividad, que es la ley electoral, en la separación de poderes, por otro lado, y una cuestión clave que viene incluso de antes del liberalismo, que es el imperio de la ley. Cuando los padres constituyentes estaban redactando la Constitución, en un receso salieron a la calle, y una señora que pasaba por allí le preguntó a John Adams, uno de los padres fundadores, ¿pero qué están ustedes haciendo tanto tiempo aquí dentro, todo el día encerrados en el Congreso? Y John Adams le dijo: señora, estamos inventando la república de las leyes. Es decir, esa es la base de la democracia, el imperio de la ley. Y ese efecto sagrado, taumatúrgico, diría yo, no puede romperse. Es decir, no se puede aprobar una ley, y menos aún una ley constituyente del Estado como es la ley electoral. No se puede modificar las reglas de juego por la puerta de atrás, con un subterfugio.
Nosotros criticamos mucho cuando Sánchez, en unión con Iglesias, quisieron modificar la ley de estabilidad presupuestaria porque era una ley que exigía que para una ley de presupuestos con endeudamiento se requería la mayoría absoluta, es decir, más del 50% de los votos del Senado. Y como en España en ese momento gobernaba el Partido Popular, es decir, que mandaba en el gobierno, en el Congreso y en el Senado, Mariano Rajoy, ellos sabían que no se iba a aprobar. Y nosotros lo criticamos porque consideramos que eso era un fraude de ley. Pero bueno, si considerábamos eso para una ley presupuestaria, mucho más para una ley electoral que, como digo, es materia constituyente. Biden se equivocará si quiere utilizar un atajo, aunque sea para mejorar la democracia. La democracia no admite atajos. Y ese error no solamente formará parte de su propio historial, sino que probablemente arrastrará muchísimos problemas y quebrará la confianza en la democracia estadounidense. Ojalá se lo piense, ojalá intente convencer a senadores republicanos y no utilice, como digo, este subterfugio. Participa en nuestra campaña. Firma nuestra petición en change.org. Firmar es gratuito.